Para esta fórmula vamos a utilizar base de jabón de glicerina blanca, leche de cabra en polvo, glicerina líquida, vamos a perfumar con fragancia de gardenia y si queremos fijar el aroma utilizaremos tintura de benjuí. La leche de cabra en jabón de glicerina aporta un concepto muy bonito de jabón cremoso, nutritivo y suave, ideal para piel seca, sensible o con sensación de tirantez. La leche de cabra ayuda a dar al jabón una sensación más cremosa, delicada y confortable sobre la piel. Aporta lípidos naturales. La leche de cabra contiene grasas naturales que ayudan a dar una sensación más acondicionada en el jabón. Como el jabón se aclara, no actúa como una crema hidratante profunda, pero sí puede dejar una sensación de piel más confortable. Digamos que ayuda a dejar la piel con sensación más suave y nutrida. Contiene ácido láctico, un alfa hidroácido conocido en cosmética por su relación con la suavidad y la luminosidad de la piel. El jabón de glicerina, su efecto es muy suave porque es un producto de aclarado, pero aporta un concepto cosmético excelente. Es ideal para piel seca o sensible. Se usa mucho en jabones artesanales porque transmite suavidad y cuidado. Es perfecta para fórmulas con avena, miel, caléndula, manzanilla, aceite de almendras, aceite de jojoba, manteca de arroz, aceite de arroz o aloe vera. Recuerda que recomiendo utilizar un 3% disuelta previamente en la misma cantidad de glicerina líquida. Si la entibias previamente, disolverá mejor. O sea que para 100 gramos de base de glicerina, la blanca es más cremosa, utiliza 3 gramos de leche de cabra y 3 gramos de glicerina líquida tibia. En esta ocasión prepararé 400 gramos de jabón, lo que pondré 12 gramos de leche de cabra y 12 gramos de glicerina líquida. Añade la pasta disuelta cuando baje la temperatura de tu base de jabón. El ácido láctico no se pierde fácilmente por temperatura. Al verterlo en una base de glicerina, es bastante estable el calor moderado. Lo que sí puede pasar es que si calientas demasiado la base o la leche en polvo, puedes oscurecer, caramelizar o quemar azúcares o proteínas de la leche y estropear el aroma o el color del jabón. Añádela aproximadamente cuando tu base de jabón esté fundida y espera que baje a 55 o 60 grados Celsius. Luego, añade fragancia o aceites esenciales. Para rostro, no superes el 2% del aroma, que para 100 gramos son unas 40 gotas. Suelo poner menos porque mis fragancias tienen bastante aroma, pero puedes poner a gusto, no superando las 40 gotas. Si deseas fijar el aroma, utiliza una gota de tintura de benjuí cada 100 gramos de base de jabón. La tintura de benjuí puede actuar como fijador aromático o ancla de fragancias, especialmente con aromas cítricos, vainilla, resinas, maderas o flores. Ayuda a que algunas notas volátiles se evaporen más lentamente y aporta un fondo dulce, balsámico, tipo vainilla resina. Se usa en perfumería y cosmética como fijador y nota aromática cálida. Pero no significa necesariamente que puedes poner menos fragancia y que el jabón huela más. Significa que puede ayudar a que el aroma se perciba más redondo, cálido y duradero, dependiendo de la fragancia, la base de tu fórmula y la dosis. Pero no subiría mucho más de una gota por cada 100 gramos de base, porque la tintura suele venir en alcohol
puede afectar un poco la textura del jabón, puede enturbiar la base transparente y el Feng Shui puede oscurecer hacia tonos beige, ámbar o marrón si usas mucha cantidad. Con estos tips tendrás un jabón estupendo, con alto margen de ganancia y tus clientes volverán por más. Recuerda que este video es a modo de resumen del directo sobre los jabones con leche. Este sin duda es el más buscado, con altísimo margen de ganancia. Si no has visto el directo de casi 5 horas, puedes verlo. He puesto subtítulos y capítulos para que sea más accesible. También te invito a que veas mi especial de arroz, con 10 fórmulas magistrales para vender, siempre con alto margen de ganancia. Y si quieres más, el próximo jueves 4 de junio de 2026, a las 18 horas de Canarias, haré 10 fórmulas de jabón de glicerina con avena, pensadas para piel sensible, rojeces, piel seca, tendencia de escamación, bebés y problemas de psoriasis, para una higiene suave y reconfortante. Si miras los directos en diferido, espera 1 o 2 días para verlos con subtítulos y capítulos. Si te gustan las fórmulas de jabones suaves para piel sensible, regálame un like. Para mí es una forma preciosa de saber que este contenido te sirve y que quieres más fórmulas como esta. Comparte este video con alguien que ame la cosmética artesanal, con esa persona que tiene piel delicada o que está empezando a hacer jabones de glicerina. Seguro le va a ayudar muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí aprendemos a formular jabones de glicerina bonitos, seguros y pensados para vender. Voy a hacer 400 gramos de base de jabón. La fórmula que pondré en pantalla es para 100 gramos de base de jabón de glicerina. Deberá multiplicarla por la cantidad de jabón que ustedes quieran preparar. Mi molde tiene una capacidad de 100 gramos por jabón, lo que me saldrán 4 jabones con estos 400 gramos de base de jabón de glicerina. Si les gusta la colección de Cleopatra que he creado para ustedes, les dejo el link en el comentario fijado de donde compré el molde y pueden replicarla sin ningún problema. Vamos a cortar nuestro jabón de base de glicerina en cubos pequeños, lo más parecido posible, para que fundan parejo. Pueden fundirlo en microondas o al baño María, en intervalos cortos, controlando la temperatura. Lo más importante es que no hierva. Se darán cuenta que nuestra base de glicerina se ha sobrecalentado, corriendo un riesgo altísimo de sudoración cuando la base de glicerina se rebalse del recipiente. Si no ha rebalsado, aunque levante un poquito de temperatura, porque va a depender de la cantidad de jabón que tengamos y del recipiente, aunque cabe resaltar que siempre va a depender de la calidad de la base del jabón de glicerina con el que nosotros trabajemos. Así que para concluir y que quede claro, la base de jabón de glicerina que ustedes elijan para sus proyectos es fundamental, no solo en la conservación, sino también en la carga de aditivos que puede recibir. Estoy trabajando con leche de cabra en polvo, no estoy trabajando con leche de cabra líquida. La leche de cabra líquida puede dar muchísima menos estabilidad al jabón, puede quedar blando, puede matar la espuma. Y lo más importante, ustedes saben que la leche puede traer moho, así que es importante que la leche de cabra sea en polvo. Si no tienen leche de cabra, pueden hacer esta misma fórmula con la que compran en el supermercado. Es importante que sea entera, la más barata. Ese tipo de leche va a dar una cremosidad estupenda, máxima hidratación y lo más bonito de todo, un color marfil estupendo. Ya saben que la leche con el tiempo tiende a quedar el color marfil, así que no les recomiendo decorar ni colorear mucho su jabón, porque con el tiempo el envejecimiento natural, que no quiere decir que el jabón esté mal,
sino que la leche tiende a caramelizarse, por eso queda ese color toffee, ese color dulce de leche con el tiempo muy suave, es un color marfil. Quedará estupendo, no es necesario añadir ningún colorante porque la leche da un color hermosísimo. Una vez tengamos nuestros cubos de glicerina aproximadamente del mismo tamaño, los vamos a poner en una jarra que soporte la temperatura o que soporte el microondas. Los tenemos que separar para que no se junten en el centro, para que no se peguen. Aunque parezca grande, están cortados. Entonces los vamos a separar para que sea muchísimo más fácil fundirlos. Hasta no tener preparada nuestra leche de cabra, no fundimos la base de glicerina, porque si no, cuando tengamos todo pesado va a estar fría y vamos a tener que volver a calentar. Importantísimo, no calentar de gusto. La dejamos reservada en un rinconcito. Importante utilizar balanza de precisión. Prácticamente en todos los videos sale el link en donde la pueden adquirir, la pueden buscar por internet, no suele ser muy cara. Si ustedes utilizan cucharitas, la densidad de la leche de cabra y de la glicerina no va a ser la misma. Entonces no lo van a poder disolver exactamente en la misma proporción. Para 100 gramos de base de glicerina van a utilizar 3 gramos de leche de cabra. El rango ideal es entre el 1% y el 4%. Yo recomiendo el 3% porque puede haber algún fallo y para no sobrecalentar, no sobrecargar nuestra base de aditivos. Así que si ustedes quieren hacerlo un poquito más cremoso, hasta un 4% lo pueden hacer sin ningún problema. Recuerden siempre disolver en la misma cantidad que necesiten. Si deciden ampliar lo que es la cantidad de leche y ponen un 4%, serían 4 gramos cada 100 gramos. Lo que necesitarán 4 gramos de glicerina líquida para disolver los 4 gramos. Lo que va a aportar la leche de cabra con el ácido láurico, que es la propiedad fundamental de la leche de cabra, es máxima hidratación y sensación de confort. Yo voy a medir 12 gramos de leche de cabra. Importante, la leche de cabra en polvo y prácticamente todas las leches pueden generar grumos por la conservación. Tratar de romper todos los grumos antes de disolverla, porque de esa forma evitaremos grumos posteriores que igual es mucho más difícil o se nos puede escapar alguno. Entonces tratamos de romperlos. Muchas personas también lo pueden cernir, pero bueno, ustedes ya saben que en la medida que manipulemos de un recipiente a otro, puede que perdamos cantidad, ya la tenemos pesada. Entonces, máxima precaución para tratar de romper estos grumos y luego a la hora de disolverla con la glicerina líquida va a ser mucho más sencillo. En mi base de 400 gramos yo pongo 12. Vamos a poner 12 gramos exacto. Ponemos la tara de nuevo para recordar y lo que vamos a hacer es poner glicerina líquida. Si a la hora de disolver ustedes necesitan un poquito más de glicerina, podemos añadirla. Si se les complica, también pueden entibiarla primero para poder disolverla mucho mejor. Yo en este caso no lo hice y vamos a tratar de hacer una pasta. Si necesitaran, van añadiendo muy poquito, gotita a gotita hasta que quede homogéneo, pero inténtenlo porque la proporción 1:1 suele ser la acertada. Este tipo de preparaciones puede soportar temperaturas. Fíjense en que cuando nosotros tomamos un vaso de leche calentito, no perdemos propiedades. O sea, de que igual para evitar grumos, calientan un poquito a baño María el recipiente para que no haya un choque térmico entre nuestra glicerina que está caliente y esta preparación que está fría.
De esa forma van a evitar grumos y se podrá disolver mejor. Exactamente proporción 12-12, o sea 1-1, que serían 12 gramos de leche y 12 gramos de glicerina, ha hecho una pasta, ha quedado todo humedecido e hidratado. Y ya tenemos listo para integrarlo. Una vez esté fundida nuestra base de glicerina, apagamos la balanza. Vamos a dejar, la leche la podemos manipular sin ningún problema con objetos de metal, no como las arcillas, que preferentemente, como son minerales, se suele utilizar madera o se suele utilizar plástico, pero la leche sí la podemos manipular con metal, no va a tener ningún problema. El ácido láurico que tiene nuestra leche de cabra no es compatible con el ácido ascórbico que trae la naranja. Si ustedes quisieran hacer preparaciones utilizando hidroglicerinados o combinar jabón mitad leche de cabra o mitad, por ejemplo, naranja, no es compatible. Pueden generar irritación a la piel. Así que es importante conocer los aditivos. Yo voy a tratar de explicar lo mejor posible los videos y explicarle qué combina con qué cuando ustedes quieran hacer sus jabones. No cometan el error de que una fórmula esté muy bien, pero al combinarla con otra cosa produzca el efecto contrario. Así que tienen que mirar todos los videos sin saltar partes, porque esa información cuando yo pongo las diapositivas es importante. Utilicen una bandeja si quieren mover los jabones, porque si no, el jabón se va a ondular por arriba cuando ustedes manipulan el molde con la preparación. Así que es importante un cartón, una bandeja, y lo pueden manipular sin ningún problema. Es importantísimo. Ahí va a dar la diferencia entre un amateur y un profesional. Cuando ya tenemos todo listo, podemos llevar a fundir nuestra base de glicerina. Recuerden, para rostro vamos a utilizar un máximo de 2%. Si utilizan más fragancia o aceite esencial, pueden irritar la piel. Importantísimo, no superar el 2% para rostro. 2%, ¿cuánto sería? Serían 2 gramos, aproximadamente 40 gotas. Yo siempre pongo de 10 a 15 gotas porque mis fragancias huelen demasiado. Entonces no necesito tantas. Si yo pongo de 10 a 15 gotas, también me aseguro que no irrite la piel. Si quisieran un jabón formulado para cuerpo o para manos y quieren que huela un poquito más, pueden poner más fragancia. El tip más importante es cuando ustedes ya empiecen a sentir el aroma en el ambiente, no superando las 40 gotas, ya es suficiente. Lo van poniendo a gusto de ustedes. Un fijador de aroma que yo recomiendo para jabones de glicerina puede ser la tintura de Ben Shui, que va a anclar esas notas que vamos a poner en nuestro jabón. Cuando tenemos todo listo, ya sabemos que vamos a poner tintura de Ben Shui y aceites o fragancias cosméticas. No utilicen fragancias que son ambientadores o fragancias para velas, porque pueden irritar la piel aunque ustedes pongan 5 gotitas. Hay personas muy sensibles y si ustedes quieren ampliar sus ventas, tienen que hacer las cosas correctamente. Recuerden siempre tener alcohol. El que yo utilizo es el de farmacia, el de 96 grados, para rociarlo con atomizador. Aunque este recipiente sea de otra cosa, es importante que tenga el atomizador para que puedan rociar y eliminar las burbujas. Como no entibié mi base de glicerina líquida, voy a darle un golpecito a baño María para justamente que sea mucho más fácil integrarla, para que no haya ese choque de temperatura. Le he dado un poco de baño María y vamos a ver la temperatura, 36 grados.
No se sobrecalienta, solo le damos un poquito de calor para que no haya un choque tan brusco entre algo frío, depende también del clima donde ustedes estén, y nuestra base de glicerina que está caliente. Si entibian la glicerina, va a quedar mucho más cremosa. Lo pueden hacer antes o lo pueden hacer después. En el directo lo entibiamos antes, pero ahora lo hacemos después. Ha quedado cremoso, no tenemos grumos. Muy cremoso para que sea fácil integrarlo. Este colorcito vainilla es el que va a tener nuestro jabón. Posiblemente necesite unos días para ir cambiando de color porque lo tendremos bastante blanco ahora, pero luego va a tender a tener este color original de la leche de cabra. Ya tenemos la base de glicerina fundida. Ya cuando ven que va generando esa nata superficial, sería el momento exacto de empezar a añadir aditivos, porque me va indicando de que nuestra base de glicerina va a enfriar bastante rápido, suele enfriar rápido. Y cuando agregamos la carga de aditivos también se enfría mucho más rápido. Recuerden, lo último que vamos a añadir son los aceites esenciales o fragancias para evitar que evaporen. Tomamos de nuevo. Tiene que ser lo más próximo a 60 grados, que sería la temperatura máxima. Esperamos un poco, vamos revolviendo. Con el alcohol podemos romper burbujas. Preparamos los moldes, rociamos alcohol por si alguna burbujita hay por debajo, para que no nos queden. Tampoco poner demasiado, porque si hacemos una burbuja de alcohol, se va a imprimir en nuestro jabón. ...72, ya cuando baje a 70 y esté en la escala de los 60, vamos a empezar a integrar, porque si no, se nos va a hacer grumito. Importante acostumbrarse a ir tomando la temperatura también con nuestras manos, porque si bien el termómetro es lo más fiable, a veces algunos aditivos necesitan un poquito más de calor para disolverse correctamente. Si ustedes vierten a temperaturas bajas, va a ser más difícil maniobrar. A veces yo en los directos o cuando estoy haciendo jabón, si estoy explicando algo, puedo perder mucho más tiempo. Si ustedes están concentrados haciendo esto, tienen que trabajar rápido y no van a tener fallos ni errores. Y relativamente es rápido. Ven cómo va bajando la temperatura. Todo lo que se puede quedar en las paredes lo bajan. De momento yo no tengo nada. Si ustedes cuando lo sacan del microondas o del baño María ven todo por aquí arriba, es que se ha hervido, se ha refundido y ha perdido humedad. Ya por la condición de lo que es la base de glicerina, si empieza a perder humedad desde el principio, tiene alto riesgo de sudoración luego el jabón. Cuidado, porque si nuestro jabón suda, retiene gotitas de humedad del exterior, como estamos agregando leche de cabra, podemos tener alto porcentaje de tener hongos, levaduras, moho. Así que es importante en este tipo de preparaciones trabajar con por lo menos las temperaturas que no hiervan nuestra base de glicerina. Cuando ven que ya se empieza a quedar esa nata, yo no esperaría que baje más, vamos a ver, 71, pero vamos a empezar a integrar para evitar los grumos posteriores. Ya se va como solidificando, se va compactando. Importante, lo vamos agregando, que quede como una crema, un mousse, es un mousse. Vamos a disolverlo y lo que vamos a hacer es rascar de nuestro recipiente donde hemos tomado las medidas la mayor cantidad de leche que ha quedado, porque si no son aditivos que nos van a faltar en el jabón. Y es dinero también que hemos puesto para que luego se lave. Limpiamos ahí la cuchara. Si ustedes en este paso pierden un poquito de tiempo y no han recalentado la base de glicerina, porque ahora tenemos que disolver todo esto, pueden darle un golpecito nuevamente de microondas. Mi base de glicerina ya está tomando un color
caramelito, vainilla más que nada. Integramos todo, importante, tenemos ingredientes pesados, tenemos que recogerlos y llevarlos a nuestra base, ya se va disolviendo. El calorcito va a disolver nuestra leche. Nosotros al haber preparado la glicerina líquida, estamos ayudando a que se disuelva más rápido, aportando máxima hidratación. ¿Ven? Yo trato de dejar lo más limpio posible. Disolvemos bien. Si quedara algún grumito van a ver una pintita más amarilla, pero no pasa nada. Esto es un jabón artesanal. No lo estamos haciendo en una fábrica ni en máquinas. Los trabajos artesanales siempre tienen diferentes terminaciones y bueno, puede pasar, no sé, esos 65. Estamos en el rango seguro para disolver la leche. Tienen que revolver, esperar un poco, asegurarse, ir aprendiendo qué sensación se tiene en la espátula. Yo me estoy dando cuenta que no ha quedado grumos, al menos en lo que yo estoy tocando. He visto que muchas personas utilizan un colador para pasarlo. Es mucho mejor colarla, cernirla o pasarla por un molinillo, la leche en polvo, antes, porque el colador automáticamente tendría que estar caliente el colador. Todo lo que toque frío se solidifica. Cuando yo toque la cuchara quedó sólida. Si usamos el cernidor se nos va a quedar sólido enseguida y no va a pasar la glicerina. O sea, de la jarra al molde, con mucho cuidado. Yo veo burbujitas aquí, entonces con el alcohol las voy a romper. Ahora voy a agregar la fragancia. Quiero que huela muchísimo, voy a agregar. Yo suelo utilizar 15 gotas para 100 gramos, tengo que utilizar unas 60 gotas para 400 gramos. Así que voy a ponerlas. Ya pusimos 60 gotas. Fíjense de que hay muchas fragancias que oscurecen el jabón porque no son transparentes. Voy a agregar tintura de benjuí. Voy a agregar 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Voy a agregar 4 gotas. No traten de poner más tintura de benjuí creyendo de que va a fijar más. Pueden estropear todo. Seguimos con nuestra temperatura. Vamos a medirla para que luego me preguntan. 62. Sigo en mi rango seguro. Y lo que voy a hacer ahora es verterlo en el molde. Ya a esta temperatura no se me va a perder la fragancia. Vamos a verterlo con cuidado. Cada molde aproximadamente tiene 100 gramos. Rociamos alcohol, importante no esperar a último momento, porque todo lo que quede en la superficie va a darnos marca. Voy a poner por aquí. Ya ven que los 400 gramos no ha quedado nada. Da exactamente para 4 jaboncitos. Pueden hacerlo con el molde que ustedes deseen. Tienen que esperar a que solidifique, a que pasen 10-15 minutos para mover la bandeja. Tener la bandeja y moverlo y que quede ondulado, no tiene mucho sentido poner la bandeja. Esperamos, una vez esté básicamente sólido en la superficie, podemos mover la bandeja. Mientras tanto podemos ir lavando las jarras, todo, y sin ningún problema. Con este tip te enseño a comprobar si tu base de glicerina hace buena espuma. Con un cubito pequeño de glicerina, sin ningún aditivo, prueba la espuma que hace tu jabón. Esto en sí ya es jabón. Necesitamos saber qué tanta espuma hace para luego comprobar con la carga de aditivos
si ha perdido eficacia. Esta es la espuma sin ningún aditivo, sin colorantes y sin fragancia que produce mi base de jabón de glicerina. Ha pasado el tiempo, vamos a desmoldarlo. De esta forma se desmolda. Y han quedado hermosísimos. Son unos moldes preciosos. Se desmoldan muy fácil. Y ya tenemos nuestros 4 jaboncitos de leche de cabra. Recuerden que hay que envolverlos en papel de film. Luego de 3 tandas he sacado 12 jaboncitos y vamos a envolverlos. Luego de terminar el video, continué realizando jabones con esta misma fórmula. En total he sacado 12 jabones, han quedado hermosísimos. Y lo que voy a hacer es envolverlo y ponerle la etiqueta INSI. Se los voy a dejar en el comentario fijado. Si realizan la fórmula tal cual se las doy, pueden copiar y pegar. Si no, hay una web, se las voy a dejar en pantalla, en donde tendrán que poner la lista de aditivos que ustedes han puesto, comenzando por la glicerina, la leche, la glicerina líquida, luego el aceite esencial o fragancia y luego la tintura de benjuí. Recuerden que siempre tienen que indicar el primer ingrediente es el que mayor cantidad tienen y el último es del que ponen menos. Nosotros pusimos una gotita de tintura de benjuí. Si no ponen tintura de benjuí, no ponen la tintura. Vamos a envolverlo. Para eso necesitamos papel de film. Les voy a mostrar la decoración. Como estamos inspirados en Cleopatra, esto lo he traído de Egipto. Así que un saludo a las personas que me miran de Egipto. Esto está traído de Egipto y es hermosísimo. Por mi molde, para no estropear la decoración, voy a poner la etiqueta INSI en un costado. Recuerden que el molde es de 100 gramos. Cada jaboncito pesa 100 gramos. Pueden poner el papel directamente sobre el jabón o, si les resulta más fácil, pueden poner un vasito. Apoyan el jabón con cuidado. Ponemos el papel de film y hacemos presión hacia abajo. No olviden incluir la etiqueta en el interior. Yo corté el papel grande para mostrarles, pero lo vamos a ir adaptando y lo voy a recortar luego. Ya el resto de jabones voy a cortar el papel un poco más chico, pero es para mostrarles. Tiene que quedar tirante.
Si van haciendo presión, queda tirante y muchísimo más brilloso. Cortamos el exceso, importante cortar el exceso para que no quede todo amontonado. Y pueden poner una cintita muy pequeñita. También pueden poner un sticker. Estos jaboncitos, como son muy delicados de color, es importante envolverlos enseguida. Ya tenemos el primero. Una vez tengamos todos nuestros jabones envueltos en papel film y etiquetados, recuerden ponerlos en una caja. No hagan el transporte en bolsa, preferentemente que vayan todos ordenaditos para que no se estropeen las puntas, los biseles, la decoración, ni siquiera el papel de film. Ahora se los muestro cómo han quedado. Y hasta aquí el video de hoy.